Conductas y procederes que desagradan a Dios y recomendaciones dadas por Jesús. Saludos cordiales a toda persona que llegue a escuchar este audio. Les deseo bendiciones de parte de Dios Padre y de su Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Me es necesario hacer conocer a las personas creyentes y más que todo a los no creyentes que lleguen a escuchar este audio, los que son incrédulos, son presa fácil de espíritus del mal y los demonios que influyen en los no creyentes para llevarlos a cometer actos que van en contra de la voluntad de Dios, pecados. A continuación detallo ciertas conductas y procederes que desagradan a Dios y también unas recomendaciones dadas a mí. El uso de palabras soeces. El Señor Jesús me dice directamente a mí que ciertas personas hispanohablantes son gente que dicen algunas palabras soeces y a Él no le agrada esto para nada. En mi apreciación personal, las palabras soeces impactan espiritualmente, afectan tanto el cerebro y así también como el sistema nervioso. Son contaminantes estas palabras, destructivas y degradan al ser humano. Las palabras soeces desagradan a las personas cultas. Tienen un impacto negativo en los niños también, quienes en la mayoría de los casos se hacen a sí mismos la pregunta de que por qué ciertos adultos o cuando hay el caso en los hogares, sus propios padres dicen o pronuncian esa clase de palabras. Muchos de estos niños quienes aprenden a decirlas también, por el mal ejemplo que dan sus padres, quienes las dicen y después tienen que corregirlas en sus hijos y darse cuenta de las consecuencias de lo malo que han enseñado. Y no solamente en el decir palabras soeces, sino también en acciones o procederes. A continuación menciono las citas bíblicas acerca de esto que digo anteriormente. Marcos 4:24. También les decía, cuidaos de lo que oís, con la medida con la que midáis se os medirá, y aún más se os dará. Mateo 15:11. Y llamando junto a sí a la multitud, les dijo, oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. La violencia familiar. Me dice el Señor Jesucristo que los hombres que golpean, que insultan y ejercen maltrato en general a sus mujeres y a sus propios hijos, si se arrepienten desde el fondo de su alma y piden perdón a Dios por medio de Jesús y o directamente a Jesús en oración y con confesión, si son católicos, se les perdona y se salvan. Y si acaso son de otras congregaciones, piden o ruegan el debido perdón por este pecado de violencia familiar y se apartan de ese proceder, sí se les perdona, caso contrario se condenan al infierno. Hay que pedir sabiduría a Dios para saber cómo hablar y tratar a nuestra propia familia con acierto, con prudencia y continuo. Mateo 5 del 21 al 23. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Santiago 1:5. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche,
y le será dada. El maltrato a los animales. Me dice Jesús que las personas que maltratan a los animales podrían haber aprendido posiblemente esta conducta de otros que hacían lo mismo, por falta de paciencia también. Las mascotas son una prueba que Dios manda a las personas para ver cómo las tratan, y les es tomado en cuenta para su salvación o su condenación. El trato a las mascotas debe ser bueno. Hay que atenderlas con responsabilidad, darles agua y cambiárselas, darles de comer, bañarlos, por ejemplo, los perros, los gatos, llevarlos al veterinario cuando se enferman y para ponerles sus debidas vacunas. En cuanto a la atención dirigida hacia estas mascotas, se encuentra la decisión de darle amor y cariño. Es necesario como animales domésticos que son. Hay que atenderlos afectivamente cuando ellos lo requieren. Ellos necesitan cariño humano, amor, un momento para dedicárselos y acariciarlos, pues lo necesitan. Un ejemplo de mi parte que les doy, deseando no esté de más. Yo tengo un perrito de 14 años que busca mi atención, es decir, pide que yo lo coja. Se acerca a mí, lo cargo, lo pongo en mis piernas para darle un momento de amor o cariño. Lo acaricio con mis manos y le digo ciertas palabras de engreimiento o de mimo, y se calma. Luego de un momento lo pongo en el piso y se va a descansar solo. Por favor, pide Jesús no maltratar los animales, perros, gatos, loros, pericos, aves caseras, caballos, cerdos, vacas, toros, etc. Ordena a Jesús atenderlos en sus necesidades, su salud, alimentación y darles una adecuada y oportuna desparasitación. Primera de Juan 5:17. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Me dice Jesús que los animales en general se comunican con Él. Los maltratados le dan las quejas a Jesús de su sufrimiento por el maltrato que sufren. El perdón a los que nos han hecho un mal. Generalmente nunca falta en nuestra vida quien nos haya hecho un mal. Es necesario, para sanar este dolor que sentimos por el daño que nos han hecho, primero orar a Jesús para que Él nos sane, nos libere de esa tristeza, dolor, tal vez rencor y odio, si lo hubiera, que consume y oprime el alma. Segundo, hay que orar también por los que nos han hecho daño, para que llegue a ellos el arrepentimiento de su mala obra. De esta manera, nuestro dolor humano será mucho menor. Hay que orar con intención y constantemente para que sea sanada nuestra alma y por las personas que nos causaron un mal. Hay que hacerlo hasta poderlas mirar y hasta tratarlas a esas personas, a esas personas sin sentir rencor u odio, ni resentimiento tampoco. Únicamente así llegaremos a ser libres de esos sentimientos que son también ataduras por la oración y por la gracia que Jesús nos concede en su infinito amor y misericordia. Efesios 5:11. Y no os participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Juan 8:26. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Relaciones íntimas entre casados. En las relaciones maritales sí se permite el sexo oral, solamente entre esposos. Sí es permitido por Jesús, sí lo es. La masturbación es un pecado para personas solteras como para casados.
Uso correcto de la ropa para las mujeres. Use toda mujer faldas largas, no pantalones apretados, para nada, que atraen la mirada de hombres. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Peligros de condenarse. Demonios buscan llevarse almas para el infierno. El Señor Jesús me dice que los demonios andan buscando a mujeres que usan pantalones apretados para llevárselas al infierno cuando mueren si no se arrepienten. Las mujeres que se pintan las uñas, las que se maquillan, las que se tinturan el cabello, mujeres que se depilan o se sacan las cejas, las que se depilan axilas y piernas, es vanidad, quienes no se aceptan tal cual Jesús las ha creado. El tinturado del cabello es vanidad también, y es una esclavitud. Asimismo el maquillaje y pinturas varias. Manda Jesús a las mujeres no usar trajes de baño en los que se exhiban ampliamente sus glúteos o asentaderas. Es recomendable que usen shorts para bañarse en el mar y piscinas. Mujeres, apártense de estas prácticas mencionadas en líneas anteriores que desagradan a Jesús. Mateo 5:36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Marcos 9:48. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Los hombres que fuman, que son maltratadores, mal hablados, hombres incrédulos, hombres machistas, hombres abusivos, hombres borrachos, deben de arrepentirse de su mal proceder y confesarse, si son católicos, por estos pecados. Caso contrario, se condenan. Dice Jesús que Él llora amargamente cuando un alma se condena al infierno. 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El diablo y los demonios andan atrás de los adúlteros, los borrachos, los avaros, quienes fomentan y practican juegos de azar, fuman, ven televisión. Se permite únicamente ver las noticias, si se puede ver las noticias en la televisión. Quienes van a discotecas seguidamente, los varones que asisten al club de bailarinas desnudas. Apártese, por favor, varones y mujeres, de estas prácticas mundanas y pidan perdón a Dios por medio de Jesús, o a Jesús directamente, a través de la oración. Los demonios y los espíritus malignos ingresan o se meten en las personas que no oran ni tienen fe, para llevarlos a cometer actos pecaminosos. Hace un tiempo atrás vi en el YouTube un audio, de una señora que dice que fue llevada al infierno por haber bailado. No recuerdo bien si era en una discoteca, pero testificó que el diablo le dijo que ella era de su pertenencia, porque ella había bailado con el diablo, por medio de un varón, música mundana en ese lugar. Pero Jesús se apiadó de ella y la sacó de ese lugar de tormentos, el infierno, porque no era el tiempo aún de su muerte tal vez, y su visita a ese lugar sirvió y sigue sirviendo como testimonio para la conversión de las personas que escuchan ese audio, que no son creyentes aún, y para fortalecer la fe de los que son creyentes. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Estando en mi dormitorio, vi 2 demonios como diciéndome o preguntándome por qué estaba viendo televisión si soy una mujer creyente, cristiana católica. El programa que veía era una comedia. El primer paso para la conversión de no creyentes a creyentes. El primer paso para la conversión es acercarse a Jesús en oración. Siendo constantes en las oraciones, a diario a Jesús, seguidamente se recibe el Espíritu Santo. Jesús es el primero y único amigo verdadero, fiel e incondicional que toda persona, sea hombre o sea mujer, debe tener en su vida. Es Padre y es Creador nuestro, que tenemos las personas que pasamos por este mundo terrenal. Acudir a Él, por favor, no tarde en hacerlo. Si usted no lo ha buscado todavía, Él nos ama, nos anhela y nos perdona por nuestros pecados. Hebreos 2:13. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Hechos 8:33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo busqué en oración primeramente a Jesús hace más de 25 años. Oré a Él directamente y me escuchó. Atendió mis súplicas y no solamente en esa ocasión, sino en otras más recientes. Jesús es el único amigo verdadero de cada hombre y de cada mujer. Los amigos terrenales suelen fallar. Jesús no falla jamás. Datos extra. Me dice Jesús que las mujeres que buscan esposo deben pedírselo a Él por medio de la oración, que Él lo concede. Lo hizo conmigo, me consiguió un esposo a mí. Me revela Jesús que el agua va a escasear y pide que la cuiden, por favor. Jesús nos da los pensamientos o las ideas, pone en nosotros el querer y el hacer, nos da el impulso y la voluntad. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Me dice Jesús que comunique y confirme a las personas, sobre todo a católicos, que Él escucha cuando una persona le habla u ora delante de una imagen y crucifijo de Él, sea del material que fuere hecho. Igualmente, cuando alguien toca una imagen y crucifijo del Señor Jesús, es como si lo estuviera tocando a Él. Gracias por escuchar este audio. Que Dios Padre y Jesús los bendiga. Amén.